sabemos también que al ser parte del grupo City, este grupo tiene arriba las oficinas donde trabajan los scouting, o sea, está bastante Cuando uno está estructurado en el con camino, respecto a proyecta, sueña en grande y creo que si me preguntás, en algún momento he soñado con estar en un club grande, como por ejemplo en el que me encuentro hoy. Si me apuras un poquitito, obviamente quiero seguir creciendo y quiero seguir eh, Bueno, Nico, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido al podcast Fútbol y Café. La verdad que es un verdadero placer compartir contigo, como te lo decía, detrás de cámaras. Siempre es importante compartir con alguien que está en el lugar que en algún momento uno quiere estar. Así que, bueno, el Trancón de La Paz te dejó llegar finalmente al podcast. Bienvenido. Bueno, Nico, buenas noches nuevamente. Agradecerte, como te decía también por detrás de cámara, por la oportunidad, por la consideración de tener a mi persona acá en este podcast. Así que nada, nos dejó llegar el trancón de La Paz y nos dejó llegar el tiempo también, que hace tiempo que venimos con la intención de hacer esto y compartir un poco. Sí, Nico. La verdad que, bueno, para contarle un poquito a las personas, veníamos hablando de este podcast, creo yo que hace un año, ¿no? Que lo íbamos a hacer. Sí, más o menos un año, porque arrancamos ahí con ganas de que ya lo hacíamos, después una cosa y otra, pasaron un par de meses que perdimos un poco el contacto, pero bueno, siempre estuvimos ahí también pendientes, presentes y con ganas de llevarlo a cabo, así que ya se dio por fin. Este podcast tuvo ese caos como de llegar de La Paz hasta el aeropuerto, ¿no? Cuéntanos un Sí, no, poquito para la gente, ¿cómo es eso ahí en La Paz? no, bueno, como te contaba, yo estoy viviendo en zona sur acá en La Paz. Es un lugar bastante bonito, es un lugar también donde residen la mayoría de jugadores, de cuerpo técnico que vienen acá. Y bueno, para llegar al aeropuerto tenés más o menos 40 minutos, una hora, desde acá de zona sur. Pero bueno, hay horas pico donde hay caminos que son intransitables por la cantidad de autos, por la cantidad de gente, bueno, las famosas horas pico, ¿no? De cualquier ciudad grande, así que no tuvimos la suerte de poder ir directo, tuvimos que pasar por todo ese trancón y bueno, nos llevó bastante tiempo ir y volver, pero bueno, hay que respirar y seguir nomás. Nico. Bueno, les cuento un poco a las personas. Nico actualmente es el preparador físico de Bolívar de Bolivia, uno de los equipos más tradicionales y más importantes de la capital. Sí, hemos visto en las recientes Libertadores su participación, sí, y además de esto, cómo el fútbol boliviano viene en crecimiento. Sí, tengo entendido, Nico, que el club en el que estás actualmente hace parte de la franquicia del Manchester City, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito? Inicialmente doy este abrebocas, pero empezando de manera diferente a donde estás ahora y ya después que nos cuentes un poco de tus orígenes. Bueno, sí, mirá, nosotros tenemos la suerte de haber llegado el año pasado acá a Bolívar. eh, ya sabiendo, ¿no? Con que tiene esa participación o esa cierta membresía de lo que es el Grupo City, entonces nos hemos encontrado con una estructura bastante enorme, bastante avanzada para lo que es el fútbol boliviano también, obviamente sin desmerecer, pero el Club Bolívar está muy por encima de cualquier otro club en cuanto a organización, plantel, infraestructura. Eh, Sabemos también que al ser parte del grupo City, este grupo tiene cierta injerencia en cómo hacer el armado de todo lo que es el lugar de entrenamiento. Contamos con un gimnasio que está al lado de la cancha, o sea, abrís una puerta y entras a la cancha, tenés los vestuarios de los jugadores, de cuerpo técnico, arriba las oficinas donde trabajan los scouting, o sea, está bastante estructurado
con respecto a lo que son los otros clubes y sigue un lineamiento que viene obviamente de este grupo, ¿no? Del grupo City. Así que nada, se puede trabajar de manera espectacular, diría yo. Ya lo hablaremos en su momento, pero he tenido la oportunidad de estar en otros clubes que yo le estoy muy agradecido a cada club en el que estuve, pero haciendo una comparación, este club es totalmente diferente y como quizá me ha dicho algún jugador en algún momento, es una burbuja, ¿no? Entonces, nada, tratando un poco de aprovechar eso, de aprovechar el lugar, la gente que trabaja, contás con mucha gente que está a disposición de un montón de cosas en el día a día y eso también te facilita mucho el trabajo. Buenísimo, Nico. Ahora mismo estoy también en un equipo, en un proyecto acá en Ecuador, que también hace parte del Atlético de Madrid. Y te pregunto esto porque, bueno, llevo hace poco, pero también hace parte de una estructura de un equipo gigante a nivel europeo y claro, te entiendo totalmente. Nico, entrando un poquito más en materia y a lo que vinimos, queríamos conocerte y bueno, iniciamos al revés, como en otras ocasiones lo hacemos. ¿Cuál fueron tus orígenes? El Nico que inició este camino como preparador físico, ¿se llegó a imaginar primero que iba a estar en un club como el que está ahora y que desde ahí me empieces a hablar cuál fue tu origen? ¿A dónde estudiaste? Sé que eres de la región norte de Argentina, pero bueno, cuéntanos tú un poquito más. Bueno, siempre es lindo, ¿no? Hablar de los orígenes. Eh, Primero respondiendo la pregunta que me hiciste, no, no es como decimos nosotros, ¿no? De agrandado, ni mucho menos de pecar de soberbio, ni nada, pero si bien sabemos que cuando uno estudia, cuando uno es más chico, cuando uno está en el camino, proyecta, sueña en grande y creo que si me preguntás, en algún momento he soñado con estar en un club grande, como por ejemplo en el que me encuentro hoy. Si me apuras un poquitito, obviamente quiero seguir creciendo y quiero seguir eh, vivenciando otros clubes grandes. Lo he pensado en un momento, pero sí te puedo decir que la vida me ha sorprendido de darme esa sensación de que ha llegado rápido, ¿no? Que ha llegado en un corto tiempo. Sabemos que hay muchos colegas que tienen que pasar muchos años para poder quizás llegar a un club grande. Y nada, la vida a mí me ha premiado con esta experiencia que estoy viviendo ahora. Sabemos de dinámico que es el fútbol, no, no sé el día de mañana si voy a ir para arriba, si nos tocará ir para abajo de nuevo. Estamos listos para todo, pero en cuanto a los sueños, a la proyección y al mirar adelante, proyectándose en algo grande, creo que ha sido una de las cosas que me ha permitido seguir el camino a pesar de muchas dificultades que seguramente ahora la vamos a ir desarrollando. Eh, con respecto a mis orígenes, yo soy de San Salvador de Jujuy, del norte de Argentina, justo el norte, no hay más que eso. La frontera. Este, sí, estamos acá en frontera con Bolivia, así que nada, soy de capital de Jujuy. La verdad que es una ciudad bastante tranquila, bastante linda, muy agradable. No es muy grande, pero bueno, ahí hay una calidad humana muy grande en lo que es Jujuy. Y bueno, eh, con el correr del tiempo, estudiando en la secundaria, me di cuenta en clases de educación física que me gustaba enseñar. Sí, me ha tocado quizás con un compañero enseñarle algo, explicarle algo, y ahí de a poco fui descubriendo esa vocación de enseñarle a los demás, ¿no? Todavía no tenía muy claro el camino porque estaba pensando como en ser kinesiólogo, en el periodismo deportivo, y nada, esa clase la tengo muy grabada porque fue donde dije, bueno, puedo combinar algo que me gusta, que es el deporte, sobre todo el fútbol,
con algo que siento que me gusta, que es enseñar, poder brindarle herramientas a las personas para que sean mejores. Entonces decidí estudiar educación física, terminé la secundaria y me fui a Tucumán, otra provincia del norte. Eh, Sí, y bueno, ahí empecé a estudiar, también influenciado por algunos familiares que son profes también. sí, Y bueno, nada, empecé a estudiar, la carrera me llevó un par de años más por un par de lesiones, pues nosotros teníamos que por ahí rendir algunas materias que eran destreza física sí. y bueno, me tomó un poquito más de tiempo, ya también quizás finalizando la carrera me salió la oportunidad de trabajar en un club en Jujuy, en un torneo de ascenso, que lo conocemos como regional amateur, que es para subir a la tercera categoría de lo que es el fútbol argentino. Entonces, nada, decidí apostar, de dejar un poquito la carrera de lado, entre comillas, sabiendo que la iba a terminar o estaba por lo menos muy convencido. Eso me ha traído problemas con mi papá, con mi familia, que me decía, recibite, terminá, después te vas a trabajar. Si empezás a trabajar, te va a costar después. Y bueno, como te digo, yo tenía el objetivo muy claro de poder llegar a vivir del fútbol, a estar en el fútbol. Así que decidí hacer mis primeras armas en Jujuy, en ese regional. Ujú. Después del regional me tocó trabajar en unos clubes de la Liga Jujeña, ahí nomás en mi ciudad. Pero nada, siempre poniendo mucho, mucho amor, mucho cariño a la profesión, hasta que dije, bueno, ya hice un poquito de experiencia, por lo menos en el amateurismo voy a terminar lo que estaba pendiente, ¿no? Me recibí de profe y bueno, después al tiempo, bueno, nos agarró pandemia, en ese momento se había abierto una puerta para poder ir a Perú, no se pudo por el tema de los viajes, que habían cerrado frontera y toda la historia que vivimos todos, ¿no? Con el tema de la pandemia. Sí. Y en 2022, por medio de un amigo, que es hoy en día un hermano mío, el profe Maxi Alonso, Ah, actualmente profesor de la selección absoluta de Bolivia. sí, Me- perdón, ahí te hago un paréntesis. Justamente sí. conozco a Maxi porque ahora mismo trabajo con alguien que estuvo con él en República Dominicana. Me ha hablado bastante bien de él y bueno, no sabía que son tan cercanos. No, no, sí, nos hemos acercado bastante. Los dos somos de Jujuy, de la misma ciudad. Ujú. Él, bueno, pudo arrancar su camino como profe en el exterior a una edad muy temprana. Eso ha permitido que él tenga mucha experiencia con la edad que tiene 35 años y ya tiene, creo que, no sé si más de 10 12 años en el fútbol. O sea, arrancó a los veintitantos y nada, viste, vos decís, bueno, Maxi es una gran persona, tiene muchos contactos, conoce mucha gente. Y bueno, él me recomendó con un técnico de acá de Bolivia que estaba buscando volver al ruedo por unos temas personales que había tenido que dejar un poquito de lado su profesión. Y nada, él agarró un club del ascenso muy similar a lo que yo había vivido en Argentina, con este regional amateur. Agarró un club del ascenso acá en Bolivia que estaba buscando una plaza para poder clasificar a lo que es la B Nacional acá. Y nada, dejé todo lo que estaba haciendo. En ese momento estaba trabajando en la municipalidad, en la parte de deportes, o sea, en el gobierno. Eh, Estaba trabajando en gimnasios. Vos viste que los profes por ahí tenemos que hacer una hora acá, una hora allá, un personalizado acá, un personalizado allá, en bici, para todos lados. Sí. Y nada, cuando me salió la oportunidad que me dijeron, mira, hay una posibilidad de venirte. Agarré, dejé todo, renuncié a mi trabajo, renuncié a mi gimnasio, dejé mis personalizados a otro profe y me vine a Bolivia. Creo que estuve un mes y medio más o menos. Pude trabajar bien un mes porque como era muy amateur el equipo en el que estábamos, vine sin contrato, con la promesa de una vivienda, con la promesa de materiales, de lugar de trabajo y la verdad que me encontré con todo lo contrario. Ujú. No tuve nunca un lugar donde vivir. Pude encontrar un tío que tenía acá, primo de mi papá, que me albergó.
Y bueno, al mes nos quedamos sin trabajo porque no nos querían pagar. Bueno, un montón de situaciones que tuvimos que vivir para poder conseguir ese sueldo que nos debían, que al final no llegó. Vos sabés que muchas veces en el fútbol vamos dejando o resignando eso, ¿no? Por la experiencia. Ajá, totalmente. Y nada, empecé a hacer contactos también. En ese momento, en la pandemia, yo había hecho cursos con el profe Lea Vilariño. Aproveché, él en ese momento estaba en Blooming, acá, Club Grande de Santa Cruz. Fui a ver un par de entrenamientos, a empezar a conocer un poquito lo que es la profesional. Y bueno, entre idas y vueltas, pude conocer un técnico que después agarró Real Santa Cruz, acá en Bolivia, primera división también, pero con la realidad totalmente opuesta, ¿no? A la que vivimos hoy, porque teníamos que salvarlo del descenso. Sí. Así que bueno, empezamos ahí a trabajar con Andrés Marinangeli, el técnico que te digo, me dio la oportunidad de trabajar con él casi sin conocerme, simplemente porque le habían hablado de mi laburo, de mi persona, y nada, hicimos un buen trabajo, también con todos los detalles, ¿no? Que tiene un equipo que está peleando el descenso, que tiene deudas, que tiene un montón de deficiencias, pero bueno. Como digo yo muchas veces, es como hacer una inversión, ¿no? Es invertir en la experiencia, es invertir en uno mismo, en hacer camino, en conocer grupos de jugadores que quizás han tenido mucha experiencia en el fútbol. He tenido jugadores que han jugado en Wilstermann, en Bolívar, han salido campeones en ese grupo y también aprender a trabajar con los técnicos, ¿no? Que es lo que también muchas veces se nos presenta como desafío como profes. Sí. Así que básicamente ahí arrancó mi carrera acá en Bolivia, estuve en Real Santa Cruz, de ahí al año siguiente pude trabajar con Maxi en Independiente de Sucre, trabajamos juntos también un par de meses por cuestiones de resultados y fútbol, viste que acá no se es todo los resultados mandan, como se dice. Sí. Eh, Tuvimos que dejar Independiente, por suerte y muchas veces me considero afortunado porque al mismo tiempo que me quedé sin trabajo el mismo día o quizás al otro día me salió algo. Entonces, así como dejé Sucre, me fui al norte de acá de Bolivia, a lo que es el Beni, con el técnico con el que había estado en Real Santa Cruz. Estuvimos también un mes ahí en Gran Mamoré, 2 meses estuvimos. Y de ahí ya conocí al actual técnico con el que estoy ahora, Flavio Robato. Ujú. Fuimos a Nacional Potosí, hicimos una buena campaña, pudimos clasificar a Copa Sudamericana y creo que el modelo de juego, la idea que nosotros mostrábamos, a pesar de estar en un club que no es grande acá en Bolivia, pero que siempre está metido ahí en los primeros 6, 7 puestos, eh, nada, nos catapultó a poder llegar a Bolívar, ¿no? En el club en el que ya estamos hace 2 años. Y bueno, hemos podido salir campeones, demostrar con trabajo y en la cancha lo que habíamos mostrado en Nacional Potosí, ¿no? Obviamente ahora con otras herramientas, con otras Otra cosas estructura. que obviamente ayudan. Nico, bueno, interesantísimo todo esto que nos vas diciendo al inicio. A veces, muchas veces se dice que el hablar de uno mismo suena muy egocéntrico, pero en uno de estos espacios sabemos que hay gente que está soñando con conseguir muchas cosas y no se atreven. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo siento que como preparadores físicos y personas que estamos trabajando en el fútbol, somos gitanos, que vamos dejando por ahí familiares, vamos dejando trabajos, vamos dejando una estabilidad económica por realmente ver qué puede suceder y qué tal si se da. Y es muy interesante ver cómo teniendo una estabilidad, trabajando lo que tengo entendido con el gobierno,
Tú quisiste dar ese salto que también me pasó a mí cuando vine a Ecuador, que yo llevo 5 años acá, encontrarse con que llegas a un club que apuesta por ti, todo se ve bien, pero la realidad es que uno se encuentra cosas diferentes, cosas complicadas y tampoco es fácil salir, ¿no? Pero muy interesante. Creo que hace parte del camino el sufrir un poquito. Pero bueno, para las personas que nos escuchan, estoy seguro que es bastante reconfortable y motiva bastante, creería yo, ¿no? Sí, sí, es como vos decís, viste, nosotros somos gitanos, somos nómades, como digo yo también. Eh, lo que muchas veces pienso yo, Nico, es que es raro encontrar locos como nosotros, ¿no? Porque vos decís, bueno, no sé, yo cuando me recibí, todo el tiempo tenía en la cabeza que quería llegar a meterme en el fútbol, como sea, y no me importaba nada. Entonces, si bien yo sentía que estaba de momento trabajando de profe en la municipalidad, estaba trabajando de entrenador personal, por eso creo que no lo dudé nunca cuando me salió la oportunidad, por más eh, chico que haya sido el club, por más arriesgado que sea, porque yo sabía que iba a venir a un lugar donde quizás no firmaba un contrato, ¿me entendés? Eh, y dejar esa estabilidad, o sea, yo me acuerdo cuando le dije a mi papá, papá, me salió esta oportunidad, qué sé yo, y él me decía, yo sé que es tu sueño, yo sé que te gusta, pero pensalo, acá tenés tu sueldo, estás por entrar a planta permanente, tenés obra social, si te enfermás, te cubre el seguro, o sea, un montón de cosas que si vos lo pensás de manera lógica, es lo que también busca mucha gente, ¿me entendés? Esa estabilidad, el saber que si te enfermás, no te va a salir un ojo de la cara a ir al médico porque te lo reconoce la obra social y cosas así, ¿viste? Pero nada, yo no me importó porque era, como te digo, una inversión. Yo sabía que capaz que no salía, porque es como decís vos, vamos a un lugar donde no sabés qué va a pasar. Claro. Y capaz que no sale. Y una cultura diferente, aunque estés ahí, es un país diferente. No, no, totalmente. O sea, desde las comidas, desde... Mirá, yo no sé cómo será en otros países, tengo la oportunidad de hablarte de Bolivia, eh, pero va, nosotros en Argentina vos vas a desayunar, te tomás un café con 2 medialunas, ¿me entendés? Y cuando me acuerdo cuando llegué acá a Bolivia, que me buscaron como a las 6:30 de la mañana y me dijeron, profe, ¿querés ir a desayunar? Bueno, sí, vamos a tomar, ya venden una sopa tremenda y no sé qué, y para mí como decir, ¿cómo me voy a tomar una sopa a las 6:30 de la mañana, ¿viste? Y ya desde ahí el primer día fue el primer choque, entre comillas, de decir, bueno, Cultural, viste, ajá. estoy fuera de mi zona de confort, pero nada, siempre con una actitud de descubrir, de probar, de conocer, no en una postura de decir, ¿dónde me vine a meter? Mirá, ¿qué pasó acá? Nada, siempre todo lo que hago, me salga bien, me salga mal, siempre lo pienso como que es algo que te enseña para lo que viene. Sí. No, Así y a la que, final los diamantes se pulen bajo presión, ¿no? Y creo que también es un pensamiento que yo tengo, y es que seguramente si no hubiésemos pasado esas experiencias, en el lugar que estamos ahora no estaríamos tan preparados, porque yo creo que la vida te va acercando a eso, ¿no? Pero bueno, y es lo que hay que seguir y vamos entrando en materia. Y quiero, bueno, te sigo y sé que llevas ya un tiempo en Bolivia. Quiero hacerte varias preguntas y empezaría diciéndote, hablando del tema cultural, ¿cómo es el jugador boliviano? Sí, porque, bueno, todos conocemos que lastimosamente la selección boliviana está en los puestos de abajo, ahorita está en la posibilidad de ir a jugar su mundial, pero uno estando desde afuera no puede vivenciar lo que por ahí sí lo haces en el día a día. Quisiera que me contaras un poco cómo es el jugador boliviano y el contexto fútbol dentro del país cómo es. bien. Mira, con tu pregunta, obviamente.
es inevitable no poner de referencia cómo lo vivimos los argentinos, ¿no? Eh, Vos sabés que por ahí vamos de atrás para adelante. El contexto fútbol acá, por ahí no es tan eufórico como quizás en Brasil, en Argentina. Eh, el hincha es un poco más apático, digamos, y a la vez muy exigente, ¿no? Porque es un hincha, excepto algunos que otros equipos que tienen su hinchada que tienen mucha similitud con Argentina, pero la gente va, es como que de participar mucho, muy poco desde la tribuna. eh, Desde el lado de los cánticos, desde el lado de estar empujando y hacer sentir esa presión cuando viene un equipo de afuera, por ejemplo, ¿no? Pero sí es muy exigente a la hora de los resultados, en la cancha cuando la gente está descontenta te lo hace sentir, incluso a su mismo equipo. Entonces, genera una cierta presión, ¿no? Pero creo que no a la misma altura que podría generarse en lugares como Brasil o Argentina, que sabe que cuando la cosa no va bien, hasta te buscan en la casa, ¿me entendés? Ujú. Entonces, desde ese lado, el fútbol se vive, pero ahí, como que a veces sí, como que a veces no. Eh, la gente por ahí, si el equipo pierde, bueno, reniega un rato, pero ya está. O a veces el equipo juega cosas importantes y también es más complicado ver en la calle esa euforia de decir, viste, hoy juega mi equipo, hay que ir al estadio. Se contagia. En un club como Bolívar, obviamente, tiene una hinchada grande, tiene mucha gente acá en la ciudad que te reconoce, que sabe quién sos, que te exige, que te comenta, El rival es el pero Strongest, ¿no? el rival es de Strongest, claro. Este es el clásico del país, me imagino. El clásico, sí, de acá de La Papa, después tenés uno de los Blooming, clásicos que es muy bueno en cuanto a contexto, es Oriente Petrolero Blooming, claro. en Santa Cruz. Tienen ellos una forma de vivir el fútbol en Santa Cruz muy similar a la Argentina, ¿sí? Vos vas a la cancha y hasta los cánticos que hay son muy similares, ¿no? a las hinchadas de allá. Entonces tiene como ese colorcito del contexto un poquito más notorio. Pero después, bueno, los que siempre pelean arriba y están ahí prendidos son Bolívar, de Strongest, hoy en día Always Ready, que es también de acá de La Paz, pero del Alto. Así que nada. Y después, con respecto al jugador boliviano, el jugador boliviano también es un jugador que muchas veces encontrás jugadores que tienen ese hambre de poder salir, de poder superarse. Decime. Discúlpame, digamos, yo me fui a Argentina justamente para vivenciar eso que tú me dices. Y, por ejemplo, no sé si ha sido de siempre, pero el jugador argentino lo tiene muy implícito dentro de sí, pero yo no sé si es que eso ya es porque, por el mismo contexto, pero por ejemplo, a mí me parecía una cosa de locos que chicos de séptima, octava, te decían, Nico, que puedo trabajar en la tarde y vamos a correr y vamos a trabajar. Siento que es hacia el contexto que es tan competitivo que en los detalles hace que tenga que pasar lo que tú dices. Sí, totalmente, porque mirá, yo creo que eso, como decís vos en Argentina, es un chip que se lo ponen a los chicos Desde desde el que Babi, salen de la escuelita. el ¿Me Babi. entendés? Sí, y vos sabés, porque vos sabés que Argentina exporta muchos jugadores, el nivel quizás en todo lo que es inferior es muy alto también. Entonces, yo coincido con lo que decís vos en el sentido de que el jugador sabe que hay tanta competencia que tiene que buscar alguna manera de poder sobresalir, porque sabés que muchas veces hay alguno que tiene un talento con el que ya viene de fábrica. eh, y tenés que hacer algo más para poder igualarlo o hasta superarlo, ¿me entendés? Entonces, yo creo que va por ahí el tema de la cultura de entrenamiento. ¿Qué pasa acá en Bolivia?
que no está desarrollado muy bien el tema de lo que son las inferiores. Ok. ¿Sí? Hay clubes que no tienen inferiores, entonces de repente los chicos, no sé, están jugando en el barrio, bueno, Bolívar trabaja muy bien con el tema scouting y ven un chico que anda muy bien, 16 17 años y ya lo traen a la academia y de repente está a un paso o dos pasos de poder llegar al profesionalismo. Y vos sabés que en otros países venís de muchos años de entrenar, de entrenar, de entrenar y ni siquiera sabés si vas a tener una oportunidad en el profesionalismo. Entonces me parece que también va por ahí, ¿no? De que el jugador eh, no es que tenga el camino más fácil, pero quizás es otro contexto el que vive el jugador de Bolivia, que sabe que no tiene que ajustar tanto desde algunas cosas para poder llegar a un lugar alto. ¿Sí? Hay jugadores muy buenos, jugadores muy comprometidos, muy competitivos, pero están todavía quizás con esa ideología de, che, si hago esto me va a cargar para el partido de mañana, a la tarde quizá mejor un poquito de tren superior porque si hago pierna, viste, jugamos en 3 días, capaz que me cargo. Entonces también empezar a hacerle entender al jugador eh, de que la fuerza es una capacidad madre que le va a evitar Enseñarle. un montón de cosas. Nada, entonces prácticamente también hacemos docencia desde acá Ujú. y mostrarle al jugador de que a veces hacer cosas extras lo va a potenciar y no lo va a perjudicar. Nico, Entonces, ya que tú hablas de ese tema, discúlpame que te interrumpa, pero se me vienen varias cosas. Ese tema, digamos, en los países de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, hay muchos mitos en cuanto al trabajo fuerza, que te deja lento y están muy arraigados culturalmente y es a lo que tú dices. En Argentina es otra cosa. sí, sí, total. Mirá, yo tengo jugadores hoy en día que vienen que han estado en Argentina eh, y me cuentan, me dicen, vos sabés, el profe de Vélez nos agarraba, nos metía 100 y pico de kilos de sentadilla y yo lo veía a mis compañeros y que y le Y metían suave, y y, le metían. y Y ellos nada, ¿viste? sufrían, y ellos sufrían. Claro, y ellos estaban súper sorprendidos de decir, mirá, estos locos cómo trabajan y después van a la cancha y se corren todo y nada, y lo van entendiendo, les abre la cabeza. Y también Cuesta. sí, cuesta. Tengo Cuesta jugadores colombianos. y mira que cuesta y muchas veces te peleas. Y a mí me han pasado episodios que, o sea, de verdad me molesto. Y por qué? Porque, a ver, Nico, somos personas que le dedicamos muchos tiempos a leer, a estudiar, a ver qué fisiología, qué tin, qué tan, qué tin. Y vienes tú a decirme que el trabajo de fuerza no sirve, deja de joder. Ahí es cuando yo me ofendo. Sí, 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 total. Bueno, ¿qué me pasa a mí? Yo también tengo jugadores que, ojo, tengo jugadores argentinos que también son así, ¿no? No, esto no lo hago porque no, pero quizás son de una corriente no tan actualizada como nosotros hoy en día que queremos y sabemos que la fuerza es eh, lo mejor que puede existir, ¿no? Pero creo que ahí está el trabajo y lo que yo si bien por dentro me enojaba, como decís vos también, de decir, Una flaco, oportunidad, una ventana. te estoy diciendo que esto es bueno, no me discutas, pero ¿qué pasa? También es una práctica de tu gestión de grupo, de Ujú. decir, ¿cómo puedo yo Convencer. agarrarlo a este jugador que es referente, que tiene 45 años en el fútbol, Es que es que ha eso, salido Nico. campeón en todos lados? Es ¿Cómo eso. lo puedo traer yo Por ejemplo, acá, a esta claro, zona? tú me dices exactamente a eso voy. Me dice, profe, pero yo siempre he jugado así y tal. Y yo le digo, ¿y qué tal si hubieras hecho esto? ¿Qué hubiera pasado contigo? Sí, jugaste acá, pero ¿qué hubiera pasado? Sí. Claro, sí, totalmente. Bueno, por ahí yendo a algo puntual, a mí me gusta mucho negociar en ese caso con los jugadores. No me pongo recto en el sentido de decir, bueno, tenés que hacer este volumen de trabajo que hice hoy, qué sé yo, papá, pero nada, vení con el grupo, ¿cómo te sentí con este trabajo? Sí, pero no me va a cargar, nada, no me haga lo que puse acá en la pizarra, no me haga 3 de 6, haceme 2 de 3.
2 de 3 es suficiente, anda haciéndolo. Y capaz que yo sé que quizás no doy en el umbral que necesita, que no doy con el estímulo que necesita, pero ya le muestro que con un poquito no pasa nada. Y el Entonces hábito. se va acercando, che, profe, la verdad que las 2 de 3 me hicieron bien. ¿Qué decís vos si meto 3 de 3? Listo, metamos 3 de 3, no pasa nada, vamos viendo. Si no te sentís bien, vení que te doy una variante de esto que te va a ayudar para esto, porque lo que yo busco con este trabajo es este objetivo, pero también lo podemos encontrar con este camino y ir negociándolo de esa manera, ¿me entendés? Entonces, también lo tomo como un desafío lindo para mí de decir, a ver cómo me doy vuelta, a ver qué herramientas busco, a ver cómo puedo persuadir al jugador para que después termine viniendo acá donde yo necesito que esté. Y me ha pasado cuando llegué acá, Nico, nosotros tenemos un gimnasio, si bien le faltan algunas cosas, porque obviamente, como te dije, vino el City y dijo, esto tiene que ser así, pa, pero también los dirigentes, la gente de acá se encontró con algo nuevo. Entonces Claro. dijeron, bueno, compremos esto, y yo creo que va a ser suficiente. Entonces hay cosas que faltan y cosas que están de más. Que vos Pero por ahí hay. para un gimnasio de fútbol, pero tenés un lugar espectacular para trabajar. Y nosotros, Ojo que lo he visto y ojito con ese gimnasio, ¿ah? En las no, redes que sí, tú es montas. lindo, pero es como decíamos hace rato, yo vengo de trabajar con botellas, quizá en un lugar donde no teníamos ni un árbol para que nos dé sombra, Nos y de tocó. repente esto para nosotros es lo mejor, ¿me entendés? Claro, es Es como lo un parque mejor. de diversiones. Y ya que tú hablas eso, Nico, muchas veces lo que decía anteriormente, la dificultad, y yo eso lo hablaba con otro profe, ahora mismo no recuerdo, que me decía que el argentino, el profe argentino, al estar acostumbrado a trabajar con palitos y piedras, es súper creativo. Y Claro. también me ha pasado, y entonces tú empiezas a mirar, y cuando tienes las herramientas, una cosa de locos, porque si fuiste capaz de hacerlo con palos y piedras, la vas a romper con todo eso. No, no, obvio, se te abre la cabeza, se te abre un abanico de posibilidades enorme. Y nada, viste, nosotros cuando llegamos acá, a lo que era lo que te quería decir, teníamos el gimnasio, o sea, salías del vestuario, pasabas por kinesiología, al gimnasio y cancha. Ujú. Y vos sabés que llegabas y antes de salir a la cancha, quizás había uno haciendo bici o Lo que uno esté haciendo dieta. bíceps y nada, ¿viste? Entonces empezar bueno, hay precesión, hay una activación en el gimnasio y que de los 25 vengan 4 5 y vos sabés que a veces yo me paro afuera del gimnasio antes de la sesión en campo y tengo 18 20 de los 25 que hay haciendo fuerza y metiendo sentadilla y peso muerto y salto y estocadas laterales y búlgara y hasta a veces exigiéndome más de decir 2 series nada más. Sí, 2 series es suficiente y ya está, ¿no? Es suficiente para lo que viene, para lo que Va a venimos pararles el con. carro ahí. Claro, entonces por ahí uno se para afuera y dice, mira el proceso, cómo fue cambiando, cómo quizás con las cosas que uno va charlando en el día a día con alguno, también del contagio, porque viste, hay siempre en los grupos hay mini grupos, de que uno viene, le gustó y ya trae otros 2 o 3, y la verdad que nada, viste, cuando ves eso, por ahí se te infla un poquito el pecho y decir, bueno, algo bien capaz que estamos haciendo, pero nada, motiva. Nico, igual esto lo voy a cortar y lo edito bien bacano. Nos queda un minuto. Lo voy a Dale, cerrar. Lo que te decía se va a alargar un poquito. Si quieres 2 minuticos para que estire las piernas un poquito y cuando quieras entrar, entra al link. ¿Listo? listo, dale, Nico. Dale, espérame. Y listo, dale. Nico, interesantísimo esto que nos dices, el tema de no decirle al jugador y obligarlo que tenga que hacer estos trabajos que como preparadores físicos sabemos que le van a venir bien, sino dejar que él mismo entienda la importancia. A mi gusto personal, me gusta estar ahí, me gusta que sea, digamos, de forma casi que yo lo llamo obligatoria, pero también puede ser en mi caso porque he estado en categorías como inferiores a primera, ¿no? Entonces, claro, uno entiende que el profesionalismo del jugador no es el mismo.
Pero bueno, interesantísimo. Sumado a eso, quisiera preguntarte, a nivel país, que acá en Ecuador pasa lo mismo, ¿qué diferencia hay de jugar en lo que es La Paz, el Alto y cuando tienes que ir a jugar a Santa Cruz de la Sierra? ¿Sí existe esa ventaja? Mirá, acá no sé cómo será el tema allá, pero existe la ventaja por ahí cuando tenés que venir, ventaja entre comillas, ¿no? Porque muchas veces hay equipos que vienen y hacen partido, pero uno que es local acá en la altura siempre tiene por ahí, creo yo, ese plus desde hasta lo psicológico, ¿no? A los equipos que vienen del llano acá les cuesta mucho el tema de venir a la altura, eh, y muchas veces también plantean partidos en donde priorizan quizás eh, resguardar su arco que salir a lastimarte, ¿no? Entonces, yo calculo y creo también que tiene que ver con el tema de la jerarquía de los jugadores, de los planteles, y un sinfín de detalles más, ¿no? Sí te puedo decir que a nosotros también nos cuesta cuando tenemos que bajar, quizá también por el tema del clima. Muchas veces nos ponen a nosotros partidos en Santa Cruz, que son ciudades donde hace muchísimo calor y mucha humedad, eh, a las 3 de la tarde. Entonces, muchas veces hay jugadores que sufren desde el lado de la deshidratación, de agobiarse con el clima, de las canchas que por ahí no están en un muy, muy buen estado. Entonces, y después, bueno, el mismo folclore del fútbol que, no sé, te ponen el aire acondicionado del vestuario en 30 y pico de grado y de repente se perdió el control remoto y no se lo puede apagar y te cortan la luz y un montón de cosas que también te van jugando en contra en la cabeza, ¿no? Entonces, muchas veces se nos ha complicado desde el lado de bajar. Yo creo que por ahí esa ventaja la pueden llegar a tener los equipos de acá del llano, pero también así hemos podido nosotros ganar muchas veces partidos de visitante que no se venía dando quizás en el último tiempo, cuando en este caso donde estoy yo, Bolívar bajaba, ¿no? Así que nada, hemos sido fieles a nuestra idea y creo que mantener esas convicciones y convencer a los jugadores también hace que esa brecha se acorte un poco, ¿no? De decir, bueno, vamos para allá, la ventaja la tienen ellos, o jugamos acá, la ventaja la tenemos nosotros. Fisiológicamente creo que hay ciertos plus que va a tener uno con respecto a otro si juega de local o de visitante, pero después, bueno, muchas veces lo que mueve todo es la cabeza y el corazón, ¿no? Entonces, tratar de entrar y de darle al jugador las herramientas para que se sienta eh, con la confianza de jugar de igual a igual, más allá del clima, la altura, etcétera, te ayuda. Nico, dos cositas ahí importantes. Hablas de que ir a jugar a, bueno, acá en Ecuador sería la costa, allá es en el llano. Acá sí es muy marcado, ¿no? De hecho, hay un dominio de los equipos de la sierra, se llama acá lo que es Liga, lo que es Independiente del Valle, lo que es Universidad Católica. Pero tengo entendido, no sé si estoy bien, San José Bolu Bolu. ¿Cómo es que se llama ese equipo? San Antonio de Bulo Bulo. Perfecto, muchas gracias ahí por la corrección. Me decían que para ir a jugar contra ellos hay que llegar al aeropuerto y coger un bus de 4 horas. No sé si tú nos puedes hablar un poco de esto, que por eso se hacen fuerte de local. Sí, bueno, mirá, San Antonio, ¿qué pasa? Es un club de Cochabamba, pero más tirado para la zona del trópico, como se conoce acá. Cercano a Brasil. Eh, sí, sí, está como ahí en cierta frontera, un poco más alejado de lo que es la ciudad de Cochabamba. A nosotros, ¿qué es lo que nos pasa desde el lado de la logística? A nosotros nos queda más cómodo entre comillas, ir
el día anterior a Santa Cruz de la Sierra, o sea, de acá ir al llano, Santa Cruz de la Sierra, hacer noche ahí y al otro día a la mañana desayunar y salir para donde ellos solían hacer de local, que es Entre Ríos, que es de ahí originariamente donde es el equipo. Pero ¿qué pasa? San Antonio no es que tiene un lugar fijo siempre, porque ha pasado de que a veces hace de local en Cochabamba, en la ciudad de Cochabamba, y otras veces, muchas veces contra nosotros, por cuestiones obviamente estratégicas, hacen de local en Entre Ríos, que Entre Ríos es un lugar donde hace mucho calor, hay mucha humedad, no hay hotelería en la ciudad acorde a un equipo de fútbol donde vos puedas ir, hacer noche, tener una buena comida. Entonces, ese desgaste ya te lo producen ellos desde el lado de, bueno, listo, somos locales en Entre Ríos este fin de semana. Y es viajar a Santa Cruz la noche antes, al otro día, como te decía, desayunar, subirte un bus y viajar 4 horas para llegar 1 hora y media al estadio como marca el reglamento. Entonces ya esa incomodidad de ir en el bus, de almorzar en el bus, de tener la charla quizás en el bus o en el vestuario, eh, es complicado, ¿no? Es complicado. De repente nosotros acostumbrados acá a la altura, al clima más seco, ir allá con 38 grados de humedad, bichos, bueno, un montón de cuestiones que te sacan un poquito, ¿no? De ese eje o de esa concentración que el jugador por ahí está acostumbrado. Entonces, yo creo que el desafío más grande que hay en Bolivia, yo no sé cómo será ya, es el tema de la logística por la geografía que hay acá. Ujú. Nosotros, mira, por ejemplo, ir a Potosí también, que es otro equipo de altura. Potosí no tiene un aeropuerto propio hoy en día, entonces vos tenés que ir de acá de La Paz a Sucre, de Sucre tomarte otro bus, que son 4 horas hasta Potosí, con un camino muy sinuoso entre la montaña, bastante incómodo. Entonces, a veces es difícil llegar a los lugares y no es simplemente el hecho de, listo, estoy acá en la altura, me tomo un avión y me voy a la costa y ya está, viste, 1 hora o lo que sea en avión. Muchas veces tenés que hacer doble viaje o los aviones no salen siempre directo. Sin ir más lejos, nosotros mañana tenemos que ir a Sucre y tenemos que hacer un transbordo en Cochabamba y recién ir a Sucre, entonces ya te lleva una tarde, por ejemplo, en donde te predispone de otra manera, ¿no? Una cosa de locos y me imagino ya por qué la selección boliviana juega en La Paz. Y claro, y encima de lo que te comentaba, vos imagínate, no sé, viene un equipo que sabe que tiene que venir a la altura, eh, por ahí tiene que hacer quizá pasar por Cochabamba o quizá viene de Santa Cruz directo para acá, pero de acá todavía te queda el viaje al Alto. Ellos movieron la localía cuando cambiaron ahora el último cuerpo técnico y todo. eh, Ellos jugaban, la selección jugaba en el Siles. Entonces vos venías acá, llegabas al Alto y tenías que bajar al Siles 1 hora. Y ahora muchos equipos vienen, van al Alto y del Alto van directamente al estadio, no pasan por un hotel. O hay No, equipos que vienen, hacen la noche acá en zona sur, que es donde te digo, y después el otro día tienen que volver a subir al Alto. O sea, te complica de la logística, ¿me entendés? Entonces tenés que ir viendo qué es lo que más te conviene, más si venís de afuera. Nico, bueno, hablando de eso, a nivel internacional que te ha tocado, recuerdo que empezamos a hablar cuando casi eliminan a Flamengo de local, que lo perdieron, si no estoy mal, en Brasil 2-0 y acá en La Paz lo ganan 1-0, no se les dio, pero tuvieron a Flamengo ahí. Y bueno, sabemos la diferencia económica que hay en plantillas, pero ¿tú crees que a nivel de esos detalles que tú estás hablando, influye en que se le pueda competir a estos equipos que tú sabes que Brasil está dominando? Y quiero que me hables de esa vivencia, cómo fue ese partido en Río, cómo fue ese partido de local. Háblanos un poco de eso.
Bueno, mirá, me trae recuerdo y me ¿Te pone, autoriza? sí, se me eriza un poco la piel. La verdad que eh, nosotros pensábamos, te hablo yo particularmente desde mi pensamiento, ¿no? Que iba a ser difícil, que iba a ser complicado, sobre todo por ese poderío económico que tienen ellos, eh, que iba a ser muy complicado allá. Bueno, nosotros veníamos también de hacer una fase de grupo con ellos también y en Brasil nos había ido bastante mal. No recuerdo exactamente el resultado, pero perdimos por bastantes goles. Eh, y nada, viste, uno dice, bueno, acá en La Paz nosotros sabemos y yo particularmente he notado que al jugador brasilero le cuesta mucho venir acá, justamente por eso, ¿no? Por la altura, por el clima, por el... También yo creo mucho, Nico, que hay mucha influencia del mito, ¿no? Del mito, del miedo, de decir, uy, tengo que ir a la altura, que ya sé que me va a faltar el aire, que vamos a tener que tener oxígeno, que hace frío, que un montón de cosas. Entonces, ya desde ahí el jugador también viene con cierto resguardo, ¿no? Nosotros jugamos acá esos octavos de final primero, bueno, en Río, y ahí me di cuenta yo de que si bien había ciertas diferencias en algunas cosas, técnicas, de quizás también hasta de un 1-1 por jugador, desde presupuesto, desde lo que vos quieras, eh, nosotros íbamos perdiendo 1-0 hasta los 87 del segundo tiempo, no me acuerdo. Sí. Y tuvimos jugadas que dieron en el palo, tuvimos jugadas que la sacaron ellos de la línea, o sea, desde la idea y el convencimiento del modelo de juego, de lo que nosotros podíamos lograr jugando de igual a igual, sin importar quién esté al frente, eh, creo que hicimos algo histórico, ¿no? De plantarse allá, de que la gente vea que no hay que tenerle miedo por el simple hecho de que son brasileros. Obviamente, sabés que ahí te equivocás una vez o dejás un lugar Te y matan. son súper efectivos. ¿Me Sí, te entendés? matan. No erran, te matan y ya está. Pero nosotros hasta el minuto 87 hicimos que a ellos les cueste. Me acuerdo del estadio explotado de gente. Es más, creo que había 69.000 o 63.000 personas, no sé, ¿Y, algo así. y viajaron de Bolívar ese partido de hinchado o no, no viajan Sí, tanto? había gente que había ido, pero, pero bueno, ¿no? O sea, vos la veías allá en una esquina, eh, unas 20, 30 personas, muchos familiares también, mucha gente que hizo el esfuerzo de ir, eh, pero nada, la magnitud que tenía el estadio, un estadio histórico como el Maracaná, eh, la gente ensordecedora, y me acuerdo en pasajes del partido la gente abuchando a su equipo porque no nos hacían más goles, ¿me entendés? O sea, de vos decís, mirá lo que estamos nosotros logrando y ver también en ellos cierto nerviosismo de que no nos podían hacer más goles y que también nosotros cuando podíamos pegábamos y los fantasmas de que si empatábamos nosotros ahí o si nos íbamos con un gol de diferencia, acá lo pasábamos por arriba. Claro. Y nada, una desatención ahí sobre el final, una mala suerte también. Bueno, como te digo, le das 2 centímetros y no perdonan. Y bueno, pudieron hacer ese 2-0 que nosotros, creo yo, lo hemos sentido como un masazo porque habíamos hecho un partido excelente. Habíamos hecho un partido excelente, más el gol de ellos también no había sido por una jugada muy superior. Se encontraron con un gol también medio aislado porque fue en el mejor momento que estábamos nosotros, que bueno, vos sabés que muchas veces eso pasa en el fútbol. Sí, Eh, y nada, viste, vinimos 2-0 acá, hicimos el 1-0 otra vez un partido donde tuvimos tres palos, donde sacaban pelota en la línea, ellos metidos en el área, y vos veías y decías, quizás yo me esperaba otra llave, por más convencido que haya estado de la idea que teníamos
pero bueno, nada, sentimos que ese gol sobre el final allá en Río fue lo que nos terminó de asegurarle a ellos la llave, porque nosotros acá 1-0 y un gol más íbamos a penales y bueno, vos sabés que ahí después es ya tirar la moneda y ver qué pasa, pero nos quedó ese sabor amargo de sentir que se pudo, porque no es lo mismo ir a jugar unos octavos de final y que sean superiores a vos en la ida y en la vuelta y decir, bueno, listo, ya está, nos pasaron por arriba o ganaron merecidamente. Irse al vestuario después de quedar afuera con un equipo, con la figura que tenía Flamengo y que tiene Flamengo también hoy en día, eh, sabiendo que ellos sufrieron para pasar, la verdad que nos dejó ese trago amargo de decir, nosotros podríamos haberlo hecho tranquilamente. Y bueno, nada, fue una experiencia hermosa. Haber sentido que competiste de igual a igual con gente que incluso, no sé, me ha pasado de ver por la tele, de verlo a David Luiz hace un par de años Ujú. compitiendo en Champions, Nico de la Cruz en River, nada, Gabigol, o sea, figura que vos hace un par de años veías, te sentabas con tus amigos a ver una tarde de fútbol, ¿me entendés? Y de repente estar con ellos ahí y saber que pudiste competir con ellos de igual a igual es algo que, bueno, que queda en la memoria y tiene ese sabor agridulce, ¿no? Claro, y yo creo que también le da ese empujón de decirle, mierda, usted puede y si se presenta una futura ocasión lo va a poder, ¿no? Pero bueno, Nico, hablando un poquito más de, diría yo, de la materia, quisiera hacerte dos preguntas. La primera es, sabiendo que tú, corrígeme si no es así, has estado en otros equipos de Bolivia, no sé si te ha tocado alguno del llano. ¿Cómo se prepara una semana, obviamente de forma reducida, que me lo digas así en cortas palabras, para ir a jugar a la altura? ¿Cómo más o menos fue esa vivencia estando en tu posición? Bien, sí, mira, nosotros estuvimos en Real Santa Cruz, que es del llano. Estuve en Gran Mamoré, que también es del llano. Y después estuve en Sucre, en Independiente de Sucre, que es una altitud media, 2000 y algo. Ujú, 2000, si no me equivoco, 2600, 2800. Eh, Así que como que estuve en toda la curva de la altura, digamos. Desde el lado del llano. Lo que nosotros hemos priorizado en el trabajo físico esa semana es tratar primero de trabajar mucho sobre las fibras rápidas, hacer trabajo, como decimos nosotros y conocemos, cortos e intensos, eh, porque una de las cosas que siente el jugador cuando sube es esa lentitud, ¿sí? Muchas veces te dice el jugador que se siente más lento que en el llano y también trabajar sobre esa deuda de oxígeno, ¿no? Entonces, quizás utilizar el método intermitente mucho, de trabajos cortos, intensos, con pausas quizás que no permitan una recuperación completa, para que también el jugador vaya teniendo o acostumbrándose desde la cabeza de que cuando venga acá va a hacer alguna acción que y va a sentir que no se recupera y que está con una hiperventilación y etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es importante desde ahí trabajar la fuerza desde las fibras rápidas y bueno, también trabajar esa deuda de oxígeno con pausas un poquito más cortas que lo común, ya sea desde algún trabajo analítico en circuito o desde algún trabajo integrado que quizá podemos trabajar presiones en un espacio reducido y sostenerlas, darle pausa y poder repetir esas acciones. Yo creo que la semana es conveniente plantearla desde esos dos aspectos. ujú, ujú. Buenísimo. Y te cambio la arepa. ¿Sí conoces la arepa o no? La arepa colombiana. Sí, sí, Volteando sí. volteando la arepa, si tú vienes de la altura y quieres jugar al llano, ¿qué priorizas? Sabiendo que Bueno, muchas veces, obviamente el estado de hidratación es importante, ¿no?
Sí, nosotros lo que hacemos acá en Bolívar es un par de días antes empezar con algunos casos, bueno, obviamente contando con el nutricionista que tenemos acá, empezar a hacer una carga de electrolitos en jugadores que sabemos que sufren mucho el tema de la deshidratación. ¿Sí? En cuanto a lo físico, no varío tanto el trabajo porque por ahí bajar sí te da esa sensación de que podés correr más o que Ujú. no te cansás tan rápido a Ok, la hora de lo que tiene que ver con el consumo de oxígeno, ¿no? El jugador muchas veces me ha pasado que hay jugadores que, no sé, están haciendo alguna actividad en la entrada en calor y te dicen, che, acá no te cansás, ¿no? Porque no sienten ese ahogo que tenés en la altura. claro. Entre paréntesis, lo que pasa acá en la altura y que también siempre hablo con los jugadores es que esa sensación de ahogo no se te va nunca. Por más adaptado que vos estés, vas a hacer alguna actividad más o menos continua y vas a sentir esa hiperventilación, esa falta de aire que hace que todo el tiempo estés respirando y buscando aire donde no hay. Eso está siempre. Lo que varía es que te recuperas más rápido de ese ahogo. Ujú. Entonces, cuando el jugador de la altura baja, siente que hace alguna acción o algo, y como no se ve hiperventilando, tiene esa sensación de que puede correr mucho más. Pero sí pasa muchas veces de que hay sensaciones, De primero en lo calambres. perceptivo. ¿Cómo? Pueden existir seguramente más sensación de calambre porque se siente tan fresco y claro, te da y no se dosifica también, ¿no? Claro, ¿no? También eso sumado a la deshidratación, sumado a que muchas veces hay alguno que también puede quizás sentirse algo más pesado, primero por el clima, porque cuando bajás hay cierta retención de líquidos también, entonces también es bueno en las entradas en calor quizás meter algo de fibras rápidas, poquito más de lo común cuando vas de la altura al llano, justamente para sacar esa sensación de pesadez, ¿no? Y de hacer que los saltos, por ejemplo, si metes alguna pliometría extensiva en la entrada en calor, alguna pliometría de baja intensidad, que esos líquidos puedan quizás no alojarse tanto en los miembros inferiores y sacarlos más rápido, ¿no? Hacer que se corran más rápido de las zonas que afecta. Y después uno de los problemas más grandes es la percepción, ¿no? La famosa que la pelota no dobla en la altura. Bueno, cuando bajás al llano se nota muchísimo el efecto que puede llegar a tomar la pelota, entonces si tenés la oportunidad de ir un día o 2 días antes o en la misma entrada en calor del partido, trabajar también mucho los golpeos. eh, para que el jugador tenga la percepción de dónde ir a controlar la pelota, de cómo va a picar, de cómo va a tomar el efecto, de qué fuerza tiene que ponerle a la pelota para que pueda llegar a donde quiera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eso quizás a tener en cuenta cuando se baja. Buenísimo, Nico. Nico, en el inicio de este capítulo hablabas del tema del scouting y obviamente va más por el lado del fútbol de juvenil, ¿no? ¿De qué parte de Ecuador, perdón, de Bolivia salen los mejores jugadores? Bueno, acá en Ecuador, por lo general, son los de Esmeraldas, que pues ya conoces lo que es Independiente del Valle. En Bolivia, ¿cuál es la zona de Diamante? Bien, en Bolivia la zona que más jugadores aporta es Santa Cruz. Santa Cruz, primero porque es una ciudad grande que tiene muchos clubes. Hay algunos clubes como Blooming, por ejemplo, trabaja muy bien con las inferiores. Entonces, eh, hay muchos chicos que salen de ahí, ¿no? Sumado a que el fútbol acá en Santa Cruz, como te decía, se vive de otra manera. Hay muchos chicos que van a escuelitas, etcétera. Entonces, la mayoría de los jugadores sale de ahí. Después hay jugadores muy buenos que no salen obviamente con la misma frecuencia, pero cuando salen jugadores de ahí, creo yo, terminan eh, llegando a la profesional, son los jugadores del Beni, que es la parte ahí del trópico, de donde te decía, en la parte del norte, que frontera ya casi con Brasil, etcétera. Hay varios jugadores que salen de ahí. Yo he tenido un par también.
como te digo, no salen con la misma en la misma cantidad que Santa Cruz, pero son jugadores buenos porque son muy potentes del lado físico. Entonces, hay muchos jugadores que salen de ahí también, pero top uno Santa Cruz. Y de la altura, Bueno, poco, en la altura, paradójicamente, no hay muchos jugadores que salgan de acá. pero sabes Nosotros, por que, ejemplo, o sea, te lo pregunto porque, digamos, en Bogotá, que tuviste la fortuna de ir a jugar contra Millonarios, no es que salgan tantos, salen, son muy técnicos, pero por ejemplo acá en Ecuador casi no hay jugador de la Sierra. Entonces por eso te lo pregunto. claro, no, acá mira, nosotros tenemos en el plantel profesional un solo jugador de altura, que es de Oruro. Y bueno, llegó al club a Bolívar hace muchos años, salió de las inferiores y todo, pero después el grueso del plantel son de Santa Cruz, un par de Tarija, un par del Beni y nada, después extranjeros. O Tengo sea, un parcero, prácticamente... tengo un parcero que vive en Tarija, un amigo colombiano. ¿Ah, sí? ¿Quién Sí. es? No, no, es un parcero, se Ah, llama Diego Caleño, trabaja en futsala, pero me ha hablado de Tarija. claro. Bueno, Tarija tiene algunos jugadores también que salen muy buenos. Nosotros, en el caso nuestro, tenemos creo que el mejor jugador de Bolivia, Ramiro Vaca, eh, que es tarijeño, es chapaco, y bueno, tenemos la suerte de tenerlo nosotros, ¿no? Que bueno, Y sabemos que es un referente en la selección y todo. el que juega en Liga, Villamizar, es el apellido, ¿es cierto? ¿De qué parte es él? Villamil, Perdón, Villamil, de qué parte? él creo que también es, si no me equivoco, creo que también es de Tarija. Vea pues. Y bueno, acá no sé, se le ilumina a uno el foco. ¿Tú no crees que Bolivia debería jugar en Santa Cruz de la Sierra? Eso es algo que se ha Entra en hablado debate. mucho. Sí, hay un debate muy grande con respecto a eso, porque bueno, ha pasado también mucho de que dicen desde el lado del contexto que por ahí Santa Cruz tendría ese plus desde la gente, eh, tendría un montón de factores positivos, pero bueno, sabemos que, como te digo, la altura es un condicionante y bueno, uno de los, el eslogan que se usa hoy en día es se juega donde se vive. Así que nada, yo tengo por ahí una opinión formada con respecto a que quizás puede ser bueno, eh, pero nada, ese contexto, ese plus que te da ir allá, como te digo, desde el alto, desde la altura, desde llegar y todo, son cosas que, querramos o no, terminan afectando también, entonces le da ese plus de que está bien que jueguen ahí en el alto. Nico, hablando un poquito, me decías que te ha tocado estar en equipos que pasan meses sin pagar, lo hemos vivenciado, que no son las mismas infraestructuras, la realidad con la que, digamos, ahora estás en un club de los más grandes. Y te quiero hacer la pregunta es, desde el discurso y desde el trabajo, ¿cuáles son las diferencias más grandes que tú ves entre un equipo de jugadores que por ahí les toca también trabajar y no les pagan y los jugadores que por ahí tienen todas las comodidades y otro nivel de profesionalismo y tienen toda o sea, el pago? ¿Cuál crees que es la diferencia más grande en esas cosas? Yo creo que por ahí la diferencia más grande es quizás la exigencia que uno puede pedirle, ¿no? A los jugadores. Yo creo que la exigencia desde el lado del profe siempre va a estar, el jugador lo sabe, pero yo creo que esa exigencia hay que estar un poquito más atento a la hora del tacto de cuándo exigir desde cierta postura y de cuándo no. Por ejemplo, me ha tocado vivir de saber que jugábamos partidos importantes y que jugadores eh, decidan hacer paro o hagan una reunión para definir si hacían un paro, si entrenaban, si no entrenaban. Nosotros
todas las cosas armadas en la cancha y nada, yo creo que cualquier profe quiere que los jugadores salgan, entrenen, porque uno piensa muchas veces en decir, bueno, tienen que estar bien, porque si no después se va a hablar del trabajo, que sabes que siempre los primeros culpables somos nosotros, de que no corren, de que se lesionan, de que esto, de que aquello, y uno también piensa en esas cosas, ¿no? Pero andá vos a meterte un vestuario que están hablando si van a entrenar porque quieren tomar medidas para depresión para ver si cobran un sueldo. Picante, Y nada, muchas veces hay que dejar ese orgullo, esa exigencia de lado y empatizar también con los jugadores, ¿no? Yo creo que el jugador después, en ese caso de que está con esas dificultades, te va a responder si él siente el apoyo que vos le das. Entonces por ahí decís, bueno, está bien, si decidieron hoy no entrenar, vemos si alguno quiere a la tarde hacer algo, yo estoy disponible, los apoyamos, tomen las medidas que necesiten. También ser un poquito empático y un poquito abierto en ese sentido, ¿no? ujú, Y después, en la otra cara de la moneda, yo creo que se hace mucho más llevadero, además prácticamente ese tema muchas veces ni se toca. Y nada, poder exigir o ponerte más firme con algunas cosas porque sabes que no hay ciertas preocupaciones desde el lado económico como en otro lado, ¿no? claro. Porque digamos también la motivación debe ser diferente para el que está abajo, para el que está arriba, ¿no? ¿Qué lo puede mover a un jugador que está arriba y un jugador que está abajo? O sea, el de abajo puede ser desde lo económico, pero el de arriba podría ser el de ganar cosas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo creo que, mira, si hay un punto en común es que los dos jugadores van a querer ganar cosas. Obviamente uno, entre comillas, tiene el camino un poquito más allanado que el que está en la situación de abajo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Quizás la motivación está en, vamos a meterle, a hacer un buen torneo con lo que podamos, con la herramienta que tengamos, para que después podamos dar, me refiero a podamos y hablo en plural, pero en realidad me refiero al jugador a decirle y hacerle entender que si hace las cosas bien, quizás puede dar un salto a un mejor equipo y ya competir de igual a igual o centrarse más en el objetivo de ganar cosas. Entonces, es metele para que podamos salir de esta. Porque una vez que salga de esta, van a venir cosas mejores. Después el objetivo de ganar cosas va a estar de los dos. Y obviamente después hay jugadores mucho más ambiciosos que vos se quieren ir afuera y bueno, metele porque si haces un buen torneo acá, te están viendo de allá y podés seguir creciendo y podés seguir aspirando a muchas cosas. Entonces, eh, está ahí el arte de encontrar o darle herramienta para que pueda ver ese objetivo y encontrar esa motivación dentro de los dos contextos que son totalmente opuestos, ¿no? Nico, buenísimo. Para ayer terminando, quisiera preguntarte dos cosas. La primera, y ya con esto terminar el capítulo. ¿Qué le dirías al Nico que estaba iniciando el camino y qué le dirías a las personas en cuanto a un libro, un podcast que le recomendarías? Eh, bueno, mira, al Nico que estaba comenzando le diría que nada, que siga firme en sus convicciones, que siga trabajando siempre como el mejor, como dice mi papá, eh, y que nada, que sea fuerte ante todas las adversidades, que seguramente al final del camino van a venir cosas buenas. Y, y nada, mira, con respecto al libro o al podcast, no sé si se me ocurre algo ahora exactamente, Fútbol y café primero. pero, Fútbol y café, nuestro podcast. Ese es el primero. claro, sí, sí, sí. Fútbol y café, que lo vean y van a encontrar seguramente muchas cosas buenas con todos los profesionales que han pasado por acá. ¿Y que después qué vendría? Y no, después que vendría nada, yo puntualmente no, como te digo, no tengo algo puntual para recomendar,
pero sí que traten de buscar cosas que te mantengan eh, actualizado, que te mantengan alerta en esto, que es lo que más nos gusta a nosotros. A mí me gusta mucho escucharlo a Bielsa. Me parece alguien que tiene una manera de comunicar las cosas muy particular. A veces es complicado escucharlo porque tiene un dialecto Filosófico. muy desarrollado, muy filosófico, pero nada, si tendría que recomendar algo, escucharlo a Bielsa porque hay muchas cosas que dice que lo ve él de alguna manera más allá, ¿no? Más allá y te deja cierta enseñanza. Bueno, Nico, no, nada, primero agradecerte. Creo que, como te dije en el inicio, esto iba a ser un espacio de charlar, digamos que ahora lo estamos haciendo de manera online, pero de justamente sentarnos a tomar un café y hablar de fútbol. La verdad que un placer gigante y bueno, decirte que esto del fútbol es tan lindo que espero verte en una Copa Libertadores, que estemos enfrentándonos y saludarte. Espero que sigamos hablando, de pronto tener la posibilidad de algún día ir a La Paz, a conocer, a mirar esa gran estructura y bueno, agradecerte de antemano y bueno, que la pelota nos junte en un futuro. Ojalá que sí, Nico, ojalá que sí, y agradecerte nuevamente a vos por la invitación, por considerarme, por esta linda charla, la verdad que la he pasado muy bien. Nada, por ahí si me he extendido en algo, pedirle disculpas a la audiencia, pero nada, me has hecho recorrer nuevamente el camino hasta acá y nada, esas cosas me ayudan a motivarme para seguir trabajando a full y seguir buscando nuevos desafíos y ojalá que entre esos nuevos desafíos que vengan de acá en adelante podamos compartir cancha y encontrarnos para darnos un abrazo y charlar y quién dice tomarnos un café ahí cara a cara. Un café o unos mates, lo que quieras, eso no hay problema. Perfecto, Listo, buenísimo, vamos a listo. andar con el mate. Bendiciones, Dios lo bendiga y bueno, saludos a Cataño. Listo, le mando ahí a Cata tu saludo, un gran jugador. Me encanta laburar con él, así que le hago llegar tu saludo. Dale, dale, bendiciones y bueno, este fue otro capítulo. Espero se suscriban y acá seguimos. Un abrazo a todos.